En este podcast voy a hablar sobre cómo Fundidora representa una parte muy importante de la identidad y de la memoria colectiva de Monterrey. Actualmente muchas personas conocen Fundidora como un parque para hacer ejercicio, ir a conciertos, convivir con amigos o pasar tiempo en familia. Pero detrás de todo eso existe una historia mucho más profunda relacionada con la industria, el trabajo y el crecimiento de Monterrey. Fundidora no solamente es un parque, también representa una parte muy importante de la historia de la ciudad y de cómo se fue construyendo la identidad regiomontana. La Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey fue fundada el 5 de mayo de 1900 y se convirtió en una de las empresas industriales más importantes de México. De hecho, ahí se instaló el primer alto horno de América Latina, algo que convirtió a Monterrey en una ciudad industrial muy importante para el país. Gracias a Fundidora, Monterrey comenzó a crecer rápidamente durante el siglo XX. La empresa producía acero, hierro y materiales utilizados en construcciones, ferrocarriles y edificios importantes de México. Por eso, cuando muchas personas hablan de Monterrey como una ciudad industrial y trabajadora, gran parte de esta imagen viene precisamente de la historia de Fundidora. Durante décadas, miles de personas trabajaron ahí. En 1986, por ejemplo, la empresa tenía alrededor de 7,000 trabajadores directos, aunque el cierre terminó afectando a muchas más familias y empresas relacionadas con la industria. Muchas familias regiomontanas dependían económicamente de Fundidora. Padres, abuelos, tíos trabajaron ahí durante años y eso hizo que el lugar se volviera parte de la vida cotidiana de muchísimas personas. Por eso Fundidora forma parte de la memoria colectiva de Monterrey, y la memoria colectiva son recuerdos, experiencias e historias compartidas por una comunidad. Aunque no todas las personas vivieron directamente la época industrial de Fundidora, muchos crecieron escuchando historias sobre ese lugar, historias sobre el trabajo duro, sobre cómo era Monterrey antes y sobre la importancia que tuvo la industria para el crecimiento de la ciudad. Algunas personas recuerdan las enormes estructuras metálicas, el humo de los hornos o el ambiente industrial que existía alrededor de la fábrica. Incluso la colonia obrera que está cerca de Fundidora recibió ese nombre precisamente por las generaciones de los trabajadores que vivían alrededor de la empresa. Eso demuestra cómo la fundidora no solamente cambió la economía de Monterrey, sino también la vida social y urbana de la ciudad. Sin embargo, después de muchos años de funcionamiento, la empresa comenzó a tener problemas económicos. Entre las razones se mencionan tecnologías obsoletas, problemas de financieros, conflictos sindicales y la crisis económica que vivió México durante los años 80. Finalmente, el 9 de mayo de 1986, Fundidora fue declarada en quiebra. El cierre impactó muchísimo a Monterrey porque miles de familias perdieron su principal fuente de trabajo. Algunas notas y testimonios hablan de entre 8,000 y 11,000 trabajadores afectados directa o indirectamente por el cierre. Muchas personas todavía recuerdan ese momento como uno de los golpes económicos y sociales más fuertes para la ciudad. Y justamente ahí es donde Fundidora se conecta todavía más con la memoria colectiva, porque no solamente se recuerdan los años de crecimiento industrial, también se recuerda el impacto emocional y económico que tuvo el cierre para miles de familias regiomontanas. Por algo muy interesante es que, aunque la empresa cerró, el lugar no desapareció completamente. En vez de destruir la zona industrial, muchas estructuras se conservaron y tiempo después el espacio fue transformado en el actual Parque Fundidora. Eso fue muy importante porque permitió conservar el patrimonio industrial de Monterrey, y el patrimonio es aquello que una sociedad considera importante conservar porque representa parte de su historia y de su cultura. En este caso, Fundidora representa el esfuerzo, el trabajo y el crecimiento industrial que ayudaron a construir Monterrey durante gran parte del siglo XX. Actualmente todavía se conservan hornos, estructuras metálicas, edificios originales de la antigua empresa. Por ejemplo, el más representativo yo creo es que el horno 3 se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del parque y fue protegido como patrimonio histórico. Esto permite que nuevas generaciones puedan conocer parte de la historia industrial de la ciudad, que también es interesante pensar cómo Fundidora cambió de significado con el tiempo, de ser un espacio relacionado con trabajo pesado, ruido industrial y producción de acero. Actualmente está relacionado con conciertos, festivales, deporte, cultura y convivencia social. Y es un contraste muy increíble, prácticamente como blanco y negro, y hoy en día millones de personas visitan el parque cada año.
Ahí se realizan eventos culturales, conciertos internacionales, festivales y actividades deportivas, y esto demuestra cómo un lugar industrial pudo transformarse en un espacio cultural y social sin perder completamente su historia. Y también pues es muy interesante ver cómo diferentes generaciones eh, van viendo Fundidora de maneras tan distintas, como como lo son las personas mayores que todavía recuerdan el parque como una fábrica y relacionan el lugar con trabajo y esfuerzo. En cambio, muchas personas jóvenes crecieron viendo Fundidora como un espacio recreativo o cultural. Sin embargo, aunque las experiencias cambien, el lugar sigue funcionando como un símbolo compartido por muchísimas personas en Monterrey. Además, Fundidora también representa varias características que normalmente se asocian con la identidad regiomontana: trabajo, esfuerzo, industria, crecimiento económico y el orgullo regional. Porque muchas veces cuando las personas hablan de Monterrey como una ciudad trabajadora e empresarial, parte de esa imagen viene precisamente de la historia industrial que representó Fundidora. Por eso el parque tiene un valor mucho más profundo que solamente ser un lugar turístico o recreativo. También representa la memoria colectiva porque guarda historias y recuerdos compartidos por generaciones. Representa patrimonio porque conserva parte importante de la historia industrial de Monterrey. Y también representa la identidad porque muchas personas sienten que el lugar refleja ciertas características importantes de la cultura regiomontana, y en cierto modo Fundidora conecta el pasado y el presente de Monterrey, conecta la memoria industrial de generaciones anteriores con la vida cultural y social actual de la ciudad, y justamente por eso tiene tanta importancia dentro de la identidad regiomontana. Además, algo que hace interesante a Fundidora es que todavía existen personas que trabajaron ahí antes de que cerrara en 1986. Eso hace que la historia del lugar no se sienta tan lejana. No estamos hablando de algo que ocurrió hace siglos, sino de una etapa que todavía muchas personas recuerdan directamente. Hay ex trabajadores que cuentan cómo era entrar a la fábrica, el ruido de las máquinas, el calor de los hornos, el ambiente industrial. Eh, Algunas personas incluso mencionan que trabajar en Fundidora era muy pesado físicamente, pero también era motivo de orgullo, porque significaba tener un trabajo estable en una de las empresas más importantes del país, y justamente estos testimonios ayudan a mantener viva la memoria colectiva de Monterrey, porque muchas veces la historia no solamente se considera en libros o edificios, sino también en las experiencias y recuerdos de las personas. También es interesante pensar cómo el cierre de Fundidora afectó emocionalmente a la ciudad. Cuando la empresa se quebró en 1986, miles de personas perdieron su trabajo y muchas familias quedaron afectadas económicamente. Esto debió ser un golpe económicamente muy grande, que también existió en forma de impacto social y emocional para muchas personas, porque como le digo, Fundidora representaba una parte importante de su vida diaria y de la identidad industrial de Monterrey. Por eso el cierre fue visto por muchos como el final de una etapa importante de la ciudad. Sin embargo, con el paso del tiempo, el lugar logró transformarse sin perder completamente su historia. Y eso también refleja algo muy importante sobre Monterrey, y es eh, esa capacidad de adaptarse a los cambios. La ciudad pasó por una transformación económica e industrial muy grande después del cierre de Fundidora, pero aún así logró seguir creciendo y evolucionando. De cierta manera, el Parque Fundidora como una representación física de esa transformación, porque en un mismo espacio conviven el pasado y el presente de Monterrey, y también se pueden ver estructuras originales, pero al mismo tiempo el lugar que sigue lleno de vida y actividad todos los días. Eso hace que Fundidora no sea solamente un parque o un antiguo complejo industrial, sino un espacio que representa distintas etapas de la historia de Monterrey, y justamente por eso tiene tanta importancia dentro de la identidad regiomontana. También se puede analizar cómo Fundidora influyó en el crecimiento urbano de Monterrey. Cuando la empresa estaba en funcionamiento, muchas zonas cercanas comenzaron a desarrollarse alrededor de la actividad industrial. Se construyeron colonias, avenidas y espacios relacionados con el movimiento de trabajadores y materiales. Eso demuestra que Fundidora no solamente impactó en la economía de la ciudad, sino también la forma en la que Monterrey fue creciendo físicamente.
Otro punto interesante es que Fundidora ayuda a posicionar a Monterrey como una de las ciudades industriales más importantes de México. Durante muchos años, la ciudad fue reconocida por su producción industrial y por el crecimiento de empresas relacionadas con el acero y la manufactura. Y justamente Fundidora fue una de las bases de ese desarrollo. Además, el parque también representa una decisión importante sobre cómo conservar la historia de una ciudad, porque muchas veces cuando una fábrica deja de funcionar, los espacios terminan abandonados o son demolidos completamente. En este caso ocurre algo diferente. Parte de la estructura industrial fue conservada y reutilizada. Eso permitió que el lugar mantuviera cierta identidad visual única dentro de Monterrey, como los hornos y las estructuras que aún se mantienen y que le dan esa apariencia distinta que no tienen otros parques de la ciudad. Y justamente esa mezcla entre elementos industriales y espacios públicos hace que el lugar sea tan reconocible. Y es interesante ver cómo Fundidora terminó convirtiéndose en un símbolo visual de Monterrey. Muchas fotografías, videos y eventos importantes de la ciudad utilizan el parque o las estructuras industriales como referencia. Eso demuestra que el lugar ya tiene una forma, un lugar en la parte de la imagen urbana y cultura de Monterrey. Y creo que eso también explica por qué sigue teniendo tanta relevancia dentro de la identidad de la ciudad, incluso tantos años después del cierre de la empresa.